capítulo 5. En esta ocasión vamos a tratar, cada vez que vamos leyendo un poco más del libro de Primera de Pedro, vamos entendiendo que realmente este libro es un libro muy importante en la vida cristiana, en la vida espiritual de nosotros. Y hay mucha riqueza espiritual en estos textos. Capítulo 5 del libro de Primera de Pedro. El amor divino como la guía para la fidelidad cristiana en nuestra congregación. Realmente Dios tuvo mucha misericordia en dejarnos estas sagradas escrituras y poder, hermanos, reflexionar en ella. Dice la escritura en el capítulo 5: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Realmente, hermanos, versículos o capítulos anteriores al capítulo 5 hablaban de la relación con Dios, el capítulo 1. El capítulo 2 habla de la relación de la iglesia con su santo evangelio. Capítulo 3 y 4 hablan y dan instrucciones a la congregación, exhortando a vivir una vida santa y piadosa delante del Señor. Capítulo 5 está hablando a este grupo de ancianos, quienes estaban participando en la congregación como siervos de Dios, y el apóstol Pedro, que hay una enseñanza tergiversada acerca de su persona en este capítulo, acerca del apóstol Pedro. Decía que el apóstol Pedro, la Iglesia Católica decía que el apóstol Pedro es un sucesor de Cristo, ¿no? El primer papa. El apóstol Pedro fue el que aperturó la iglesia bajo su nombre, ¿no? Y por tal motivo la iglesia pues debe llevar el nombre de Pedro bien en alto. Pero en esta carta vamos a mirar, hermanos, en este capítulo 5, vamos a mirar que el apóstol Pedro era parte de la iglesia, se sentía parte del grupo de ancianos, y no lo decía con autoridad, como quien teniendo dominio sobre los pastores o sobre los ancianos, sino con mucha humildad, reconociendo su misma condición espiritual delante de Dios. Por eso empieza diciendo: ruego a los ancianos. Pedro se dirige de manera particular a los dirigentes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los obispos, a quienes estaban ejerciendo el oficio de ancianos. Y no solamente el apóstol Pedro se dirige de esa manera. Vamos a mirar en otros pasajes de la Biblia que también habían otros ancianos a quienes el apóstol Pedro se dirigía también con mucha humildad. Vamos a mirar el libro de los Hechos, capítulo 11. El libro de los Hechos, capítulo 11, dice la escritura de esta manera: 11:30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 14, versículo 23 del mismo libro, 14:23, dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los escogieron, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Capítulo 20, versículo 17, 20:17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. En las iglesias habían ancianos quienes dirigían las congregaciones. Y no está hablando, hermanos, en términos singular, está hablando en términos plurales. Está hablando que había más de un anciano, más de un pastor, más de un obispo o presbítero que estaba encargado
del trabajo o del liderazgo o del oficio de ancianos en las iglesias. Lógicamente, todo esto tenía una explicación. Era para evitar muchos problemas dentro del trabajo pastoral o dentro del trabajo de ancianos en las congregaciones. Estos ancianos precedían en el Señor, amonestando a la congregación. Miren lo que dice en el libro de Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Estos hombres, quienes servían al Señor como ancianos, como presbíteros, como obispos, como pastores en las iglesias, tenían que ser reconocidos por los hermanos, porque supuestamente estos hombres precedían en el Señor, amonestaban a la congregación. Esa era la labor de presidir, de presentar delante del Señor a la congregación, de trabajar, de predicar, de enseñar la palabra de Dios y a la vez también amonestar en el temor del Señor. Ese era el trabajo que el apóstol Pedro también hacía, y por eso el apóstol Pedro reconoce a estos hombres de Dios y les dice: no, ruego a los ancianos que entre vosotros, yo también anciano. Eso nos hace dar cuenta, hermano, que el apóstol Pedro no tenía una injerencia sobre las iglesias. Él rogaba a sus compañeros, a sus colegas ancianos, a que también sirvan al Señor con mucho temor, con mucho temblor, y que puedan hacer la obra del Señor. Entonces estos ancianos también, el apóstol Pedro, anciano, decía que podamos trabajar, que podamos servir al Señor. Yo también anciano, nos hace dar cuenta, hermano, que este apóstol Pedro trabajaba juntamente en relación y en coordinación con las demás iglesias, pero no tenía una injerencia, no era una orden, un mandato, sino era como compañeros, como colegas, como personas que están al servicio de un Dios todopoderoso. Esto nos saca, hermanos, esto nos hace ver que realmente el apóstol Pedro fue pues realmente un servidor de Cristo, era un apóstol, ¿no? No porque era apóstol tenía más jerarquía que el pastor o el anciano, no, era apóstol pero también era anciano. Entonces no tenía ninguna injerencia superior como mandar. Muchas congregaciones piensan que el apostolado es un rango, es un título superior que el anciano. La Biblia no enseña eso, ¿no? La Biblia no enseña que los apóstoles eran superiores que los ancianos, ¿no? El apóstol Pedro era apóstol, pero no se sentía superior que los ancianos de la iglesia en Asia. Entonces, también con esto podemos descartar que el apóstol Pedro no fue el primer papa, como se dijo, no fue la cabeza de la iglesia, no fue el vicario de Cristo, porque él se está poniendo igual que los demás ancianos de la iglesia. Yo también anciano. No está diciendo yo ordeno a los ancianos porque yo soy superior a ellos. No, él está diciendo yo también anciano como ustedes. Se está poniendo en el mismo lugar con los demás ancianos. Sencillamente es un apóstol de Jesucristo, el apóstol Pedro, entre los demás apóstoles, y también era un anciano entre los demás ancianos de la iglesia a cual se dirige. Cuando le está diciendo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano, se está poniéndose en el mismo lugar, en el mismo rango, en la misma plataforma. Él no se está sintiendo superior que los demás ancianos, se está poniéndose en el mismo lugar. Y dice la Biblia, y testigos de los padecimientos de Cristo.
uno de los requisitos para ser apóstol era el ser testigo de los padecimientos con Cristo. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Vamos a mirar un momento el libro de los Hechos en el capítulo 2. Cuando comienza a elegir el sucesor de Judas, en el capítulo 1, disculpen. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 22, dice así: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalando a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de estos, muestra cuál de ellos dos has escogido, y tome la parte de este ministerio y apostolado, y que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Entonces, una de las características para elegir a un apóstol era haber sido testigo de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, hermanos, saber que los apóstoles eran testigos de los padecimientos de Cristo. Pero no solamente deben ser los apóstoles. Vamos a mirar en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 24. San Lucas, capítulo 24, versículo 48, dice de esta manera: y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre y sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, investidos de poder desde lo alto. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Les estaba hablando a los discípulos, que eran testigos de todos los acontecimientos que habían pasado. Y mira lo que dice en el libro de Pedro, volviendo al libro de Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos las pisadas. Nuestro Señor Jesucristo ha padecido para que nosotros también sepamos cómo padeció y podamos vivir y seguir las pisadas del Maestro. Capítulo 3, versículo 18 del mismo libro de Pedro. Capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevar a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero Cristo padeció una sola vez por todos. Entonces, mis amados hermanos, el padecimiento de Cristo era patente, era real, era visible en todo este tiempo. Y nosotros y los discípulos, especialmente los apóstoles, habían sido testigos oculares de este acontecimiento maravilloso. Pero nosotros también somos testigos por la fe en Cristo Jesús de todos los padecimientos, porque nosotros no hemos visto, hemos oído la palabra escrita donde están escritos los padecimientos de Cristo y lo aceptamos por fe, y de una u otra manera nosotros también somos testigos de los padecimientos de Cristo. No será de forma ocular, pero lo entendemos por fe y lo comprendemos y lo creemos, porque nuestro Dios nos ha manifestado a través de las Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, estos padecimientos
eran distintivos de los creyentes de esa época también, porque dice que yo soy también participante de la gloria que será revelada. Que estos padecimientos eran una marca de los apóstoles y también de un testigo. En este sentido podemos dar nosotros el testimonio de estos padecimientos a otras personas. Vamos a mirar en el libro de los Hechos, capítulo 2, cómo estos hombres contaban como testimonio de haber sido testigos de los padecimientos de Cristo a otra gente. Capítulo 2, versículo 32, especialmente el apóstol Pedro, en su primera predicación, dice: a este Jesús, 2:32 del libro de los Hechos, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Está predicando a un grupo de personas que habían venido a la fiesta de Pentecostés y les está diciéndole el apóstol Pedro todos estos acontecimientos de los padecimientos de Cristo Jesús. Todos nosotros somos testigos del sufrimiento, del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 3, versículo 15: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, del cual nosotros somos testigos. Nuevamente, no solamente está diciendo yo soy testigo, sino nosotros somos testigos. Está contándoles a otras personas, ¿no? Un grupo de discípulos, de hermanos que habían creído hasta este momento y que eran parte del grupo de los apóstoles y otros más, porque están los 120 más otras personas que habían estado en el entorno de Jesús y habían conocido el Evangelio, muchos judeocristianos ya. Dicen, nosotros hemos sido testigos. Muchos no han sido testigos oculares, pero muchos habían oído el testimonio de estos apóstoles, de estos discípulos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros también, de una o de otra manera, somos testigos por medio de la fe en Cristo Jesús de todos los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo cual el apóstol Pedro decía que soy también participante de la gloria. Entonces, el ser testigo ya no es ocular, sino por la fe en Cristo Jesús nos hace participantes de la gloria venidera. Hablar de la gloria venidera es hablar de la presencia de Dios, estar en la presencia de Dios, de aquella gloria que se va a manifestar cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a participar de la gloria venidera sin haber sido testigos no oculares, sino haber sido testigos por medio de la fe de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo? De no identificarnos. O sea, ¿por qué no identificarnos con los padecimientos, con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo? Porque los discípulos se identificaban. Era como si ellos mismos estaban sufriendo por causa del Evangelio. Entonces nosotros también debemos identificarnos con Jesús en su muerte, en sus padecimientos, en su sufrimiento, en su resurrección. Identificarnos con Cristo para también ser participantes de aquella gloria que se manifestará cuando nuestro Señor Jesucristo venga aquí en la tierra. Entonces, mis amados hermanos, es necesario que nosotros podamos ser personas que nos identifiquemos con toda la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. No lo tomemos como si fuese, bueno, nuestro Señor Jesucristo sufrió, como si estaríamos hablando fuera de nosotros y en el pasado. Él sufrió por nuestros pecados. No, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, cuando Dios comienza a hacer su obra en nosotros y la va perfeccionando, es porque nos vamos identificando cada vez más
más con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta es una demanda para los cristianos de identificarnos con Cristo Jesús en sus padecimientos. A estos hombres, a estos ancianos que tenían la gran responsabilidad de identificarse con Cristo, en el versículo 2 les dice, en el capítulo 2 del libro, versículo 2 del capítulo 5 de Primera de Pedro, le dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. El apóstol Pablo nuevamente está expresando su sentimiento y dice: apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. El apóstol Pedro sabía bien claro de lo que estaba hablando, porque nuestro Señor Jesucristo le había ordenado, le había dicho en 3 ocasiones, en un solo acontecimiento. Jesucristo le había dicho en el libro de Juan, capítulo 21, el apóstol Pedro recibe este mandato de apacentar, y él entiende y comprende la magnitud que demanda, la responsabilidad que demanda apacentar la grey de Dios. Capítulo 21 le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, te amo, apacienta mis corderos. Y nuevamente, por segunda vez, le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo, le dijo el apóstol Pedro, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez nuevamente el Señor le pregunta al apóstol Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él, dice la Biblia, se entristeció mucho. Tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Él sabía bien, hermano, cuánta responsabilidad demandaba apacentar las ovejas, y cuánto temor debemos tener sabiendo que estas mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, y Pedro se entristeció porque le llevaba a la reflexión. Hermanos, cuando alguien te pregunta las mismas cosas por segunda, por tercera vez, es porque es importante. Es muy importante saber apacentar o saber hacer lo que se me está demandando por tercera vez. Cuando usted dice: hijo, por favor te cuidas. Nuevamente: hijito, yo te amo mucho, por favor te cuidas. Hijo, no estés andando desordenadamente, por favor, cuídate. Es porque es muy importante la relación que tienes tú con tu hijo, y tú amas a tu hijo, quieres que tu hijo se cuide. Más allá del cuidado normal que uno puede tener, debe estar velando y estar alerta porque tiene que cuidarse. Entonces, imagínese, hermano, esta palabra en el apóstol Pedro, y estas mismas palabras está expresando a los ancianos de esta iglesia, y les dice: apacentad la grey de Dios. Él entendía claramente cuán importante era hacer esta labor. Y el apacentar debe incluir el alimentar espiritualmente al pueblo. Alimentar espiritualmente al pueblo. Los pastores deben alimentar espiritualmente al pueblo. Los obispos son sobrevedores, deben vigilar a la grey de Dios. Los ancianos, esta era la labor de cuidar, de vigilar, de alimentar, de dirigir, de alentar, de consolar, de animar, de aconsejar. Era la labor del pastorado, la labor de los ancianos. Y esta labor, dice, tenía que ser hecha, como dicen las Escrituras, no por fuerza. No por fuerza. Este cuidado de la grey de Dios tiene que ser no por fuerza. No tiene que ser algo que debe forzar.
Hay algunos pastores que entienden que como pastor se le tienen que sujetar, se le tiene que obedecer sí o sí, tienen que depender de la palabra del pastor o del anciano, o tienen que estar sujetos a voluntad de él, y tienen dominado con frases y con palabras bastante positivistas y a veces bastante negativas. Buscan que la gente se sujete al pastor. Parece que la relación pastor-creyente fuese una obligación. Yo conocí a pastores que dicen: hermano, vamos a disciplinar al hermano porque no me saludó. Fíjese, yo conocí a alguien que dijo: no me saludó, me habló con dureza, me miró con indiferencia, como si fuesen requisitos del creyente de mirar siempre amablemente a su pastor. Porque en alguna ocasión podremos intercambiar frases, claro, y nuestro rostro va a cambiar porque la expresión o el sentimiento no es mutuo, pero hay pastores que siempre están exigiendo un buen trato. Una cosa es el amor a su siervo, al pastor, pero otra cosa es, hermanos, cuando hay diferencias, a veces no podemos sostener y puede haber alguna fricción, pero hay muchos que están forzando el que respeten la autoridad del pastor como si esto fuese algo pues grande. No puede ser, mis amados hermanos, y el apóstol Pedro está diciendo: apacentad la grey, cuiden a la iglesia, no por fuerza, no por fuerza, dice, sino voluntariamente. Que esta relación creyente pastor, creyente anciano, tiene que ser una relación divina, una relación santa, una relación bajo la voluntad de Dios. No vamos a forzar que esta relación se dé sin haber cuidado de la grey, con amor, con paciencia. La Biblia dice que lo que siembras cosechas. Y lógicamente, si sembramos amor, misericordia, bondad, paciencia para con la congregación, lógicamente vamos a cosechar esas cosas. Pero no podemos cuidar de ella a la fuerza, sino con voluntad. La reacción debe ser natural. La reacción de los hermanos debe ser voluntariamente, de amor, de fe, de confianza, de seguridad, de paciencia, de paz, en esta relación pastor creyente o anciano creyente. Dice la Biblia, vamos a ver dos cosas más. Dice: no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Qué triste, hermanos, que a través de la historia de la iglesia en este mundo, hermanos, muchos se han enriquecido ilícitamente. No está hablando Dios que no se enriquezcan. La riqueza no es problema en la iglesia. El problema es que hay ganancias. Dios dice que podemos ganar. Dios dice que mío es el oro, mío la plata, yo pagaré, dice el Señor. Podemos ganar mucho. Podemos tener mucho dinero, pero el problema no está en el dinero, sino que estos hombres habían ganado deshonestamente. El problema es cómo ganas tu dinero, honestamente o deshonestamente. Y dice la Biblia que el siervo de Dios no debe ganar deshonestamente. Puede ganar honestamente, pero deshonestamente no, engañando, estafando o expropiándose por uso de su autoridad de ser anciano o pastor. Muchas veces abusa de la confianza. Hay muchas historias de hombres que han estado en el pastorado y que se han enriquecido deshonestamente.
Y podemos denunciarlo públicamente, hermanos, porque no es bíblico esta acción de hombres que han vivido en la opulencia, más allá del nivel económico de su congregación. La congregación está con muchas necesidades, pero el pastor está viviendo un poco, viviendo de manera quizás más allá del nivel económico de los hermanos. Y no está viviendo quizás bajo un nivel, bajo el mismo nivel de los hermanos. Ese es el rango. No podemos crecer como siervos de Dios y tener mucha riqueza y la congregación vivir en pobreza. Y esa teología de la prosperidad ha traído mucho daño a nuestras congregaciones, mucho daño a muchos creyentes. Qué triste, hermanos, que hay muchos que ganan su dinero deshonestamente. La Biblia habla que sí debe ganar. El que se ocupa en las labores espirituales debe ser sustentado, dice la Escritura, conforme a la palabra. Pero eso no quiere decir que se debe ganar más allá y deshonestamente. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice la Biblia lo contrario, sino servir al Señor con ánimo pronto, estando listo para servir a los creyentes y a la iglesia del Señor con un amor y con temor delante de Dios. No está el problema en la cantidad, vuelvo a decir, sino en la forma como se gana. Dice la Biblia, la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, que se convierte en otro Dios para aquellos que aman las riquezas. Entonces, mis amados hermanos, es muy necesario saber que necesitamos servir al Señor con mucha humildad, con mucho temor delante del Señor. Y el versículo 3, primera de Pedro 5:3, dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Nuevamente hace el énfasis de que de una manera negativa, no como teniendo señorío sobre las personas. Y esto es lo que ha pasado en muchas congregaciones. De una manera jerárquica se tiene a los pastores, a los obispos, a los presbíteros, y jerarquizan. La Iglesia Católica tiene mucho de esto, comenzando del Papa, Monseñor, Cardenal, y así sucesivamente. La Biblia no enseña de eso. Si el apóstol Pedro hubiese sido el primer Papa, lógicamente nunca se hubiese comparado con los ancianos. Es que la jerarquización no existe. Esos son de las religiones y de sectas. La Biblia nos muestra que la relación dentro de la congregación es que nadie debe ser señor de otros. Y nuestro Señor Jesucristo lo enseñó claramente en el libro de Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, miren lo que dice las Escrituras. Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Voy a dar lectura al libro de Mateo capítulo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que son grandes, ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Él no vino a ser servido, sino a servir, porque
quienes anhelan o quienes quieren tener dominio y señorío sobre la gente. Eso es en el mundo, dice. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que son grandes ejercen potestad. Eso es en el mundo. Pero en la congregación, en la iglesia del Señor, el que sirve, el que es grande, debe ser como el que sirve. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar anhelando tener el señorío dentro de las congregaciones. Vemos también en el libro de Tercera de Juan, un ejemplo negativo de un hombre que quiso también, o que se quiso señorear del templo. Dice versículo 9, capítulo 3, versículo 9, Tercera de Juan 9: yo he escrito a la iglesia de Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. No nos recibe. Versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Esta es una actitud de un hombre que quiere enseñorearse de la iglesia. Hay muchos diótrefes en las iglesias que se enseñorean. Es mi iglesia, mis hermanos, mi congregación, mis almas. Están ejerciendo dominio, poder sobre las personas por las cuales Cristo murió, para las cuales Cristo compró con su sangre preciosa. No murieron los pastores, no murieron los ancianos, no murieron los obispos por ellos, sino Cristo es el dueño de la grey, el dueño de la congregación, el dueño de los hijos, de sus hijos. Y no somos los pastores, ni los ancianos, ni los obispos, ni los presbíteros, ni ningún ser humano a quien le ponen o pusieron como pastor. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, que es necesario no tener dominio sobre la congregación, sino servirles, siendo ejemplo de la grey de Dios, siendo ejemplo de la grey de Dios? Eso no nos gusta a muchos, eso no les gusta a los ancianos, a los diáconos, a los pastores, no les gusta ser ejemplo. Muchos pastores dicen: no me miren a mí, hermanos, porque soy carnal, soy pecador. No me miren a mí, miren a Cristo. Evaden su responsabilidad. Evaden su responsabilidad. El hombre, soy pastor, pero soy hombre falible. Sí, pues hace mucho, reconocen mucho, pero dicen, por no asumir su responsabilidad. Somos falibles, somos pecadores, pero nuestra responsabilidad, nuestro llamamiento de nuestro Dios es para vivir una vida en santidad. El siervo de Dios debe ser un ejemplo para la grey. Y este ejemplo es como un molde a quien van a imitar los creyentes, a quien van a mirar. Somos los cielos visibles aquí en la tierra. Si bien es cierto, queremos imitar a Cristo. Cristo es nuestro modelo. Pero Cristo está en la presencia de Dios y su Espíritu en nuestros corazones, haciendo de nosotros hombres piadosos, hombres santos, hombres que podamos vivir bajo el temor y la reverencia de nuestro Dios. Entonces los creyentes tienen que mirar. En el libro de Hebreos habla bastante bien, un poquito vamos a mirar Hebreos en relación a estos hombres de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, dice las Escrituras: el versículo 21.
Hebreos capítulo 13, el versículo 17 dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más ruego que hagáis así, para que yo os sea restituido muy pronto. ¿Dan cuenta? Tenemos que mantener esta relación con los pastores. Versículo 24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. El versículo 21 dice también: os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, es necesario saber que estos hombres de Dios, si bien es cierto hay que respetarlos, pero son también creyentes, uno de nosotros. No es un cargo jerárquico a quien podemos nosotros quitarnos el sombrero y hacer una veña de reverencia. No es así, hermanos. Somos humanos y los pastores tenemos que dar ejemplo. Los ancianos tenemos que dar ejemplo para la grey del Señor, para la grey de Dios. Entonces, ¿por qué el siervo de Dios tiene que hacer esto? Versículo 4, capítulo 5, versículo 4 de Primera de Pedro, dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. No está diciendo cuando aparezca el Papa. No está diciendo cuando el vicario de Cristo venga al Perú, venga a las iglesias. Es el príncipe de los pastores, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, los siervos de Dios, los ancianos, los pastores, los obispos, deben vivir sujetos a Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis, dice la Escritura, la corona incorruptible. Esto hace referencia a su segunda venida. Pedro consideraba que la segunda venida era inminente y está considerando la aparición del príncipe de los pastores. Pedro aquí atribuye al Señor Jesucristo como el príncipe de los pastores. Él es nuestro jefe para todos los pastores, para todos los ancianos de la congregación, el príncipe de los pastores. En el versículo 4 está invitando a que los pastores sean ejemplo. Es un buen aliciente, es un buen gusto ver a un pastor que pastorea, que instruye fraternalmente a la iglesia con la palabra de Dios. Pero cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando el príncipe de los pastores aparezca en su segunda venida, Él concederá a todos sus colaboradores, a todos los administradores de la grey de Dios, a todos los pastores, los ancianos, los obispos, los que son fieles al Señor, dice la Biblia, dará una corona incorruptible de gloria. Premiará. Es cuán importante es para el siervo de Dios, y cuán importante que la iglesia vea que su siervo, que el pastor, que su anciano, sea bíblicamente su vida, su hogar, su palabra, la enseñanza, sus consejos, sean bíblicamente, de tal manera que la iglesia está alimentándose conforme a su palabra, conforme a las Escrituras. Cuán importante es saber que el pastor tenga temor delante de Dios. Hermanos, es muy necesario saber que la congregación
sabe la congregación, que sus siervos están siempre aferrados al Señor, viviendo una vida de temor delante de Él. El versículo 5 cambia el apóstol Pedro un énfasis relacionado a la iglesia, pero sigue con el tema de los ancianos. Sigue hablando el tema de la responsabilidad y de la relación que debe tener. Pero nos dice así: igualmente los jóvenes están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos con otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuán importante, hermanos, es la sujeción. Habíamos hablado de la sujeción de la esposa al marido, de los siervos a los amos. Hemos hablado de la sujeción a las autoridades. Ahora el apóstol Pedro está haciendo un énfasis de la sujeción de los jóvenes. ¿Por qué la sujeción de los jóvenes? Porque sabe, hermano, que los jóvenes son difíciles de sujetarse frente a una autoridad. Y mucho más, cuando se habla de ancianos, aquí también hace referencia a una edad física de las personas que asumen la ancianatura. Son personas con experiencia, a quienes los jóvenes, que todavía son inexpertos en muchas áreas de la vida, deberían sujetarse a estos hombres ancianos, expertos en la vida. Y también, si estos ancianos son conocedores de las Escrituras, si estos pastores viven conforme a la palabra de Dios, entonces, mi amado hermano, el joven debería sujetarse a los ancianos, dice la Escritura, de tal modo que ambos, que el trabajo con los jóvenes no tiene que ser un trabajo igual que el anterior, que debe someterlo a la fuerza al joven, sino que ambos deben sujetarse. El joven debe sujetarse, pero ambos, joven y anciano, joven y pastor, deberían sujetarse a Dios. Y dice la Escritura así: y todos sumisos unos con otros. Si bien es cierto, el joven, por su inexperiencia, por sus incapacidades, pues está un poquito inferior que un hombre con experiencia, como es el anciano o el pastor, pero ambos deben someterse delante de Dios. Ambos deben ser sumisos en reconocer sus faltas, sus pecados delante de Dios. Entonces necesitamos que esta relación entre jóvenes y adultos, entre jóvenes y ancianos, deben ser revestidos con humildad. Porque muchas veces podríamos atropellar, por la inexperiencia del joven, podríamos atropellar al joven. O el joven, por sus capacidades y sus talentos y sus dones y su fuerza, puede abusar del hombre adulto. Por eso ambos tienen que ser revestidos con humildad. Y la humildad debe ser un distintivo de los creyentes. Un distintivo de los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo mostró mucha humildad en este mundo, y por la cual nosotros también tenemos que mantener esta misma relación. Porque Dios resiste a los soberbios. La soberbia es lo que nos hace poner encima de las otras personas. Y la soberbia es también lo que no nos gusta aceptar un consejo o una amonestación. La soberbia nos hace poner encima de los creyentes, pero también la soberbia nos puede hacer a no sujetarnos y desobedecer o no recibir la palabra de Dios, porque de repente afecta nuestros intereses, o también no nos gustaría recibir una amonestación de parte de Dios. Entonces, la soberbia puede darse en los dos lugares. Por lo tal, hermanos, dice que Dios siempre va a resistir al soberbio. Siempre va a resistir al soberbio. Miren lo que dice, hermanos, Proverbios capítulo
3. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 34. Proverbios 3, 34 dice: los sabios, no, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. A los humildes dará gracia. Escarnecerá a los soberbios, escarnecerá a los escarnecedores, pero a los humildes dará mucha gracia, mucha misericordia. Santiago, capítulo 4. Santiago, unos cuantos hojitas atrás nomás del libro de Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 6. Santiago 4, 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y da gracia a los humildes. Dios siempre va a resistir a los soberbios. Dios siempre va a resistir. Dios va a voltear su espalda a los soberbios. Esa es la imagen. Dios va a voltear su espalda. Dios siempre va a resistir a los soberbios. Pero da gracia a los humildes. Cuán importante, hermanos, es saber que necesitamos imitar a Jesucristo, porque Él siempre fue humilde. Esta palabra, revestidos, tiene la idea de ceñirse, de amarrarse. Y esta palabra, amarrarse los nudos o ceñirse, estaba usado siempre con la vestimenta de los esclavos. Qué interesante, hermanos. La palabra revestidos es ceñidos con un nudo, amarrados. No, cíñete el pantalón, amárrate el pantalón bien para que no se te caiga, dicen, ¿no? Entonces, esta palabra de revestidos es amárrate, cíñete bien. Y este término se utilizaba generalmente con los esclavos, en la vestimenta de los esclavos. Y el apóstol Pedro recuerda muy bien la historia de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo lavó los pies. Y en el libro de Juan, capítulo 13, San Juan, el Evangelio de San Juan, miren lo que es, hermano. Esta misma palabra, ceñidos, se utiliza. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 1 al 16, especialmente el versículo 4, 13:4 dice: y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. O sea, Jesucristo se quitó su manto, cogió una toalla y se ciñó como símbolo de humildad, porque los esclavos eran humillados de tal manera, los amarraban, se ceñían para sus actos de servicio. Entonces Jesucristo hizo lo mismo en el día que lavó los pies. Qué interesante, hermanos. Ese mismo término, revestidos, es ceñirse con un nudo, amarrarse. Y ese mismo acto hizo nuestro Señor Jesucristo para manifestar humildad. Para manifestar humildad. Y el apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 al 5, también nos habla de que esta distinción es de nuestro Señor Jesucristo, es de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 2, versículos 3, 4 y 5. Dice la Escritura: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, cada uno, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Entonces, este mismo sentimiento que hubo en nuestro Señor Jesucristo acerca de su humildad es la que debemos imitar ahora nosotros, revestidos de humildad, antes de ser soberbios, antes de ser orgullosos, revestidos con humildad. Entonces, mis amados hermanos, porque Dios siempre va a rechazar la soberbia, siempre va a rechazar la soberbia. Dios no va a permitir que sus hijos sean soberbios. Dios siempre va a rechazar. Y esta palabra resiste es se afrenta, se enfrenta con Dios. El soberbio siempre se va a enfrentarse con Dios, o Dios siempre se va a enfrentarse con el soberbio. No puede verse. Dios siempre rechaza esta actitud. Necesitamos, hermanos, ser más humildes. Y versículo 6 dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. Pedro, el apóstol Pedro, renueva esta amonestación a la humildad. Recordemos las palabras mismas de Jesús, la palabra misma de Jesús, donde la recomendación de Pedro se encuentra su fundamento. Mateo capítulo 23 dice de esta manera, versículo 12, Mateo 23, 12: porque el que quiera enaltecerse será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el que quiera enaltecerse será humillado. Hombre que se erija, que se levante y diga con soberbia, será humillado. Será humillado delante del Señor. Cuán necesario es, hermanos, saber humillarse bajo la mano de Dios. Los judíos de ese entonces, el apóstol Pedro sabía cómo era humillarse bajo la mano poderosa de Roma. La autoridad poderosa de Roma. Roma tenía mucho poder y tenía su autoridad, era aplastante. Y los judíos sabían, los judíos cristianos sabían cómo habían vivido en ese tiempo, donde la autoridad romana los aplastaba, los dominaba, los mataba, los hacía sufrir. Ellos sabían qué cosa era humillarse. Pero también, hermanos, habían aprendido a humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Nosotros no tenemos una autoridad humana que nos aplasta de tal manera, nos humilla. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos a Dios y humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Esto nos enseña, hermanos, a que podamos nosotros vivir bajo la voluntad de Dios. Bajo la voluntad de Dios, aceptando su palabra, aceptando sus mandatos, aceptando sus leyes. Vivir bajo la mano poderosa de Dios es vivir bajo su voluntad. ¿Para qué? Con un solo objetivo, hermanos. Es importante saber que hay un solo objetivo de vivir bajo la mano poderosa de Dios, humillados bajo la mano poderosa, con un solo objetivo. Porque un día el Señor nos va a exaltar. Un día el Señor nos va a levantar. Y este término que dice cuando fuere tiempo, aún, hermanos, Dios va a levantar cuando sea oportuno. Dios va a darnos la salida a nuestras tribulaciones, a nuestra vida de humildad. Cuando alguien nos atribula, cuando alguien nos humilla, el Señor un día nos va a levantar. Cuando fuere tiempo, al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Alguien diría: ya estoy sufriendo mucho tiempo, ya estoy sufriendo muchos años,
¿Hasta cuándo voy a sufrir? Pero Dios, un día, a su tiempo, Dios tiene su tiempo para cada uno de nosotros. A su tiempo, Dios te va a levantar. A su tiempo, Dios te va a restaurar. Y el último versículo es echando toda vuestra ansiedad. Porque sabe, hermanos, que el trabajo pastoral, sabe que la vida cristiana, sabe que la vida de humillación que vivimos en este mundo nos causa obstáculos y somos atribulados, tanto en el ministerio como también en la vida cristiana. Si nosotros miramos las Escrituras y descansamos en Jesús, no hay por qué sufrir el ser cristiano. O sea, el vivir la vida cristiana no es una dureza, no es una carga, sino es una acción natural del ser humano. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad, porque sabe Dios que nuestra vida cristiana y el trabajo del ministerio produce cansancio físico y aún cansancio mental y trabajo arduo en la vida cristiana. Y esto va a cansarnos, y esto va a agotarnos, y esto nos va a dejar desgastados, sin fuerzas, quizás para algunas acciones dentro de la familia, dentro del hogar. Pero dice la Biblia, echando todas vuestras ansiedades, descansando en el Señor. ¿Y por qué tenemos que descansar en el Señor? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y en las Escrituras encontramos varios pasajes que hablan acerca del cuidado de Dios. En el libro de Mateo capítulo 6, versículos 31 y 32, nos está hablando acerca del cuidado que Dios tiene para con los animales y para con nuestra vida, para con nuestra alimentación, para con nuestro vestido. Dice, ¿qué comeremos? ¿De qué nos preocupamos del día de mañana? Si basta cada día con su propio fin, basta cada día con su propio mal. Dios va a cuidar y proteger nuestro futuro. Entonces, aún el futuro está en las manos de Dios. No debemos angustiarnos. Eso no debe causar una sensación de una perspectiva. ¿Qué será del futuro? ¿Cómo voy a cuidar? ¿Cómo voy a proteger? ¿Cómo voy a alistarme para enfrentar el futuro? Si el futuro es de Dios. Necesitamos, mis amados hermanos, transferir todas nuestras ansiedades, todas nuestras preocupaciones a Dios, porque Dios tiene cuidado. Y no está diciendo, transfiéreme el 50% de tus problemas, transfiéreme el 50% de tus ansiedades. Todas vuestras ansiedades, dice, dale a Dios todo, no le des una parte. Hay muchos creyentes que le quieren dar una ayudadita a Dios. No, pero Dios no puede saber estas cosas. De repente Dios no conoce este tema. Yo le voy a ayudar a Dios. No, hermano, Dios quiere todo lo que te preocupa, dale a Dios. ¿Para qué? Para que no estés angustiado. Sabe que la angustia y la ansiedad provocan muchas enfermedades físicas y Dios nos quiere librar de esas. Dios nos quiere librar de esas. Y dejemos a Dios, a la voluntad de Dios, todas nuestras acciones y todas nuestras angustias y ansiedades que tenemos en la vida. ¿Sabe Dios, hermano, que el trabajo ministerial del anciano, del pastor, que la vida de los creyentes provoca mucho trabajo? Es mucho trabajo en la vida cristiana. Aún ser cristiano demanda mucha responsabilidad. Aún esto, hermano, va a producir cansancio en nosotros. Pero si descansamos en Dios, Dios va a tener cuidado de cada uno de nosotros. ¡Qué palabra tan gloriosa que trae satisfacción, o debería traer satisfacción a nuestra vida espiritual! Saber que Dios sigue cuidando de los nuestros y de nosotros, de nuestra vida espiritual. Que Dios sea glorificado y honrado por cada una de nuestras vidas, y que el Señor nos llene de humillación para que Él mismo nos exalte cuando fuere bien. Vamos a orar.